La arrestaron por insubordinación, sin saber que cada una de sus misiones estaba registrada, y una de ellas cambiaría sus destinos para siempre. Base aérea al amanecer. El sol apenas rompe el horizonte, tiñendo los hangares de un dorado pálido. Una fila de soldados observa en silencio cómo una joven piloto latina es esposada sin explicación. Su uniforme está impecable, su porte firme, pero sus labios apretados esconden una tormenta. No hay nadie que la defienda. Todavía, los oficiales que la rodean sonríen con superioridad. Para ellos, es solo una chica que olvidó su lugar. Lo que no saben es que ella está a punto de recordarles el suyo. El reloj marcaba las 06:04 de la mañana cuando la sirena sonó en la base aérea del sur de Texas. El aire estaba pesado, con ese silencio tenso que precede a las tormentas. En la pista, entre aviones apagados y mecánicos adormilados, se formaba lentamente un semicírculo de soldados y personal de mantenimiento. No sabían exactamente qué iban a presenciar, pero la orden había sido clara. Todos al hangar principal. Ahora, en el centro de esa escena apareció ella, caminando con paso firme, aunque rodeada por 2 policías militares. Tenía el rostro sereno, pero no sumiso. Su nombre era Andrea Molina, 30 años, piloto de combate, condecorada por maniobras que otros ni siquiera intentarían en simulador. Pero nada de eso parecía importar en ese momento. Su uniforme estaba impecable, pero sus manos iban esposadas. ¿Y qué hizo?, murmuró uno de los mecánicos. Dicen que desobedeció una orden directa, respondió otro, que se negó a cumplir una misión. Las versiones corrían como pólvora, pero ninguna explicaba la mirada de Andrea, no de culpa, sino de convicción, como si supiera que todo eso tenía un sentido mayor, como si esperara ese momento desde hacía tiempo. El comandante Rogers, alto, blanco, condecorado, se colocó al frente. Tenía un tono teatral en su voz. Hoy demostramos que nadie está por encima del reglamento, ni siquiera quienes vuelan alto. Una risa contenida brotó entre los oficiales de su círculo. Andrea no dijo nada, solo levantó la vista hacia el hangar, como si buscara algo, o alguien. Nadie lo sabía todavía, pero esa mirada era la cuenta regresiva, y el reloj estaba a punto de explotar. El comandante Rogers se desplazó unos pasos al frente, como si estuviera dando una lección en una academia militar. Su voz retumbaba con arrogancia entre las paredes del hangar. La teniente Molina ha sido suspendida de toda operación de vuelo, anunció, por insubordinación directa, por desafiar una orden clara de sus superiores y por comprometer la disciplina de esta unidad. Los murmullos se hicieron más intensos, pero ninguno se atrevía a hablar. Andrea permanecía en silencio, con las esposas apretándole las muñecas. A su alrededor, el aire parecía congelado. El comandante disfrutaba cada segundo. Esto no es personal, agregó con falsa calma. Pero aquí no toleramos actitudes arrogantes, ni justificaciones emocionales. Si cada piloto empezara a cuestionar lo que se le ordena, esta base se convertiría en un circo. Los oficiales que lo acompañaban, 3 hombres de mayor rango, asintieron. Uno de ellos murmuró algo apenas audible. Ya era hora que la pusieran en su lugar. La frase no pasó desapercibida para nadie. Era lo que muchos pensaban, pero no se atrevían a decir en voz alta. Andrea era brillante, sí, pero también era joven, latina, mujer. Y en un mundo de testosterona con charreteras, eso se pagaba caro. Una soldado de intendencia en la esquina del hangar apretó los labios con rabia contenida. Ella sabía que Andrea había sido la única que pidió revisar el informe de una misión fallida, que había notado inconsistencias, que había solicitado postergar el despegue, pero todo eso fue ignorado y transformado en desobediencia. El comandante dio media vuelta y, mirando al grupo con desdén, concluyó: que sirva como ejemplo. Aquí, la cadena de mando es sagrada y nadie, escuchen bien, nadie tiene derecho a cuestionarla. Andrea levantó la cabeza. No dijo una sola palabra, pero su mirada tenía filo, como si dentro de ella estuviera gestándose algo que aún no habían visto venir. Andrea respiró hondo. El comandante Rogers ya se disponía a dar la orden para que se la llevaran, cuando ella, por primera vez, habló. Su voz no fue fuerte, pero bastó para silenciar todo el hangar. ¿Van a leer los informes? ¿O solo los titulares que ustedes mismos redactaron?
El efecto fue inmediato. El murmullo cesó. Los ojos se giraron hacia ella, y por un momento, los pasos de los policías que la escoltaban se detuvieron. Rogers entrecerró los ojos. «¿Qué dijiste, teniente?» Andrea no vaciló. «Que no desobedecí una orden. Advertí un error que, de haberse ignorado, habría costado vidas. Pero en vez de investigarlo, me esposaron». El silencio se volvió una presión en los oídos. Los mecánicos, soldados y personal civil contenían la respiración. Nadie, nunca, le hablaba así al comandante, y menos con tanta calma. «¿Quieres convertir esto en un juicio público?», replicó Rogers, ya visiblemente irritado. «¿Eso buscas?». Andrea lo miró directo, con una serenidad casi desafiante. «No, solo quiero que escuchen la grabación de ese día, la que está archivada en el sistema de torre, donde reporté las anomalías antes de despegar, donde pedí que se verificara la válvula del tanque auxiliar». Uno de los oficiales mayores frunció el ceño. Otro murmuró: «¿Grabación?». Andrea asintió, aún esposada. «Ustedes borraron mi recomendación del informe de misión, pero no pueden borrar lo que está registrado en la torre, a menos, claro, que también estén dispuestos a manipular la evidencia oficial». La tensión se hizo densa, como si el aire se hubiera convertido en agua. El comandante intentó reír, pero su sonrisa era falsa, incómoda. «¿Ahora resulta que vienes a darnos lecciones de protocolo aéreo?». Andrea no respondió, solo giró ligeramente su cuerpo, y con un gesto lento, señaló con la barbilla hacia el técnico de comunicaciones que observaba desde una esquina, nervioso. «Él sabe que digo la verdad. Él estaba en la sala cuando lo reporté». Todos miraron al técnico. El joven tragó saliva, pálido. Andrea había dejado de ser la acusada. Había sembrado la primera duda. Y en un hangar lleno de jerarquías, la duda es un virus que se propaga rápido. La atmósfera en el hangar se volvió irrespirable. La palabra grabación había caído como una granada en medio del discurso triunfal del comandante. Por primera vez, la figura autoritaria de Rogers tembló, aunque fuera internamente. Lo que parecía una ejecución simbólica se estaba convirtiendo en una audiencia pública, y sin permiso. «¿Qué archivo estás mencionando, teniente?», preguntó uno de los oficiales, buscando retomar el control. Andrea, aún esposada, se irguió. «Informe del 12 de junio. Misión nocturna de reconocimiento. El dron modelo XR-9 tenía una fuga detectada en la línea auxiliar. Lo informé a las 18:42 por canal oficial. Grabado en torre. Pedí posponer el vuelo hasta inspección técnica». Los murmullos se intensificaron. El técnico de comunicaciones, aún nervioso, se adelantó un paso. La presión era visible en su frente. «Es cierto, yo estaba en la sala. Escuché el reporte. Lo archivamos como anotación secundaria, pero quedó registrado». Rogers palideció. Uno de sus oficiales intentó intervenir. «Eso no cambia que desobedeciste una orden». «¿Desobedecí?», interrumpió Andrea con una calma feroz. «¿O evité que un piloto muriera en el aire por una falla que ustedes ignoraron para cumplir plazos?». Uno de los mecánicos soltó, casi sin querer: «Yo revisé ese dron al día siguiente. Tenía fuga, ligera pero real». Andrea asintió, como quien sabía que los hechos estaban de su lado, pero que aún faltaba unir las piezas. Segundo punto: la bitácora del XR-9 fue modificada. El registro original incluía mi solicitud. Lo vi el mismo día. Al volver 48 horas después, esa línea había desaparecido. ¿Quién autorizó el cambio?». Los oficiales se miraron entre sí. Nadie respondió. Tercer punto, continuó ella sin pestañear: ¿por qué el comandante me envió una advertencia disciplinaria el mismo día en que pedí una inspección técnica? ¿Coincidencia? La lógica era irrefutable. No había gritos, no había dramatismo, solo datos, momentos, voces que empezaban a recordar. Andrea cerró su argumento con una frase que partió el silencio en dos: «Si soy culpable de algo, es de cuidar esta base más que muchos de los que fingen dirigirla». El hangar explotó en murmullos. La autoridad estaba rota, el caso resquebrajado. Y el rostro del comandante comenzaba a cambiar. Antes de que el comandante pudiera ordenar silencio o retomar el control, Andrea habló por última vez, con una certeza que descolocó a todos. «Hay algo más». El ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Todos esperaban otro argumento, otra defensa.
Pero lo que vino fue una bomba. La grabación de la torre no solo existe, tengo una copia. Me la entregaron de forma anónima hace 2 noches. Rogers giró el rostro como si le hubieran golpeado. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, continuó ella, levantando la voz sin gritar, que si intentan destruir el archivo original, ya no importa. Porque este pendrive, señaló el pequeño dispositivo colgado en su cadena, aún visible entre los botones de su uniforme, contiene toda la comunicación de esa misión. Y si ustedes siguen con esta farsa, lo enviaré directamente al comando general y a la prensa. La sala enmudeció. Uno de los tenientes se adelantó. Eso es violar protocolos de seguridad. ¿Y fabricar reportes no lo es?, replicó Andrea. Un técnico de sistemas, que había estado en silencio todo el tiempo, levantó la mano tímidamente. Yo también escuché esa grabación. Ella dijo la verdad. La válvula fallaba. Lo notamos, pero nos dijeron que ya era tarde para cambiar el cronograma. El rostro del comandante se desencajó. Dio un paso hacia Andrea. Esto es inadmisible. Está interfiriendo con la estructura de mando. ¿No?, dijo una voz más atrás. Todos se giraron. Era el capitán Ramírez, jefe del escuadrón técnico, respetado y veterano. Caminó lentamente hasta ponerse al lado de Andrea. Lo inadmisible es que estemos aquí fingiendo que ella es el problema, cuando claramente intentaron silenciar una advertencia válida. Rogers perdió color. Su círculo ya no era compacto. Algunos bajaban la mirada. Otros comenzaban a alejarse lentamente. Andrea, aún con las esposas, alzó la voz por última vez. Este dispositivo será entregado al alto mando. Pero si algo me sucede, ya está programado para enviarse por correo electrónico a 27 contactos. No me estoy defendiendo, estoy denunciando. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier discurso. Por primera vez, el miedo había cambiado de bando. Andrea giró lentamente sobre sus talones, observando uno por uno a los presentes. Su voz, aunque templada, tenía ahora la fuerza de una ráfaga. No soy la única que ha sido callada. No soy la primera en ser tratada como problema por pensar distinto. Y lamentablemente, tampoco seré la última. Si seguimos aceptando este juego de jerarquías ciegas como si fueran leyes divinas, sus palabras no iban solo para Rogers, eran un disparo directo al sistema entero, al mecanismo que permitía que hombres como él ascendieran pisando la verdad. ¿Cuántos informes han sido borrados porque no convenían? ¿Cuántas fallas se ocultan bajo la frase «cumplimos la misión»? ¿Y cuántos más tendrán que ser humillados públicamente para que alguien se atreva a preguntar por qué? El eco de sus frases chocaba contra los muros de concreto, despertando rostros antes dormidos, conciencias anestesiadas por años de obediencia. Yo no estoy aquí solo por mí, continuó. Estoy aquí por los técnicos que trabajan horas extras sin reconocimiento, por los soldados que saben que algo está mal, pero no pueden hablar porque perderían su salario, o peor aún, su dignidad. Se acercó un paso al comandante, sin miedo. Si alguien como yo, mujer, latina, sin conexiones, puede ponerlos contra la pared con una sola verdad, entonces el problema no soy yo. El problema es el sistema que ustedes representan. Uno que castiga la conciencia y premia el silencio. Al fondo del hangar, una oficial de menor rango bajó la cabeza, visiblemente conmovida. Otro joven cadete apretó los puños. Las palabras de Andrea ya no eran solo su defensa, eran una bandera alzada en medio de un campo lleno de heridas invisibles. No me callaron cuando volaba bajo fuego enemigo. No lo harán ahora frente a este teatro de falsa justicia. Y al terminar, no hubo aplausos aún. Pero en los rostros había algo más fuerte que eso. Reconocimiento, identificación, rabia transformada en respeto. Andrea no era solo una piloto. Era la grieta que revelaba el óxido tras el brillo de las medallas. El efecto de las palabras de Andrea se volvió visible en cuestión de segundos. No fue un estallido, sino una ola. Primero, una mirada entre dos técnicos. Luego, un suspiro profundo del capitán Ramírez. Después, un murmullo creciente que recorría el hangar como una corriente eléctrica. «Es cierto lo que dice», dijo una voz desde el fondo. Era la sargento Valeria Torres, jefa de logística, conocida por su dureza y disciplina. Dio un paso adelante, con la cara desencajada pero decidida. «Yo recibí su solicitud de inspección.
La redirigí a mantenimiento. Pensé que lo revisarían. No sabía que lo ignoraron. La validación fue como una ficha cayendo en un dominó gigante. Otro soldado levantó la mano. Un tercero confirmó detalles de la cadena de reportes. Cada uno añadía un eslabón a la cadena que Andrea había empezado a romper. El comandante Rogers, en cambio, comenzaba a descomponerse. Ya no se dirigía al grupo. Apenas intentaba encontrar con la mirada a sus oficiales. Pero uno por uno, estos retrocedían. Algunos bajaban la cabeza. Otros se deslizaban hacia las salidas del hangar, como quien huye del naufragio sin hacer ruido. Andrea seguía en el centro, esposada, pero completamente erguida. No necesitaba que me creyeran, solo necesitaba que recordaran. Un joven cadete se llevó la mano al corazón. Una técnica de radio tenía los ojos vidriosos. En la esquina, el técnico de comunicaciones rompió en llanto. La tensión en el aire había dado paso a algo más profundo. Una sensación colectiva de vergüenza y despertar. Como si todos supieran que habían sido cómplices, aunque fuera en silencio. Fue entonces cuando un superior de otra división, el coronel Matías Delgado, ingresó al hangar. Había escuchado parte del escándalo por radio interna. Miró la escena. Andrea esposada, Rogers sudando, y el murmullo creciendo como un rugido sordo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. Nadie respondió, pero los rostros lo dijeron todo. El coronel miró a Andrea, luego a las esposas, luego al pendrive que colgaba como un amuleto de justicia. «Libérenla. Ahora». Rogers intentó protestar, pero su voz se quebró. Esto es un error de interpretación». «No, comandante», dijo el coronel con frialdad. «El único error aquí ha sido el suyo». Las esposas cayeron al suelo con un clic seco, como el fin de una sentencia injusta. Andrea movió lentamente las muñecas, ahora libres, mientras el coronel Delgado se acercaba sin apartar los ojos del comandante Rogers. «La piloto Molina será reintegrada de inmediato a sus funciones», declaró con voz firme. «Y el material que ella posee será evaluado por una comisión externa». «Ya envié la orden». Rogers intentó recuperar el control. «Con todo respeto, coronel, esto es un asunto interno de mi división. No puede tomar decisiones unilaterales basadas en rumores y actuaciones teatrales». Delgado lo fulminó con la mirada. «¿Rumores? ¿Actuaciones? Usted esposó públicamente a una oficial condecorada, sin realizar una auditoría previa, sin consultar a sus pares, y según varios testimonios, ocultando evidencia técnica. Si esto no es abuso de poder, explíqueme qué lo sería». Andrea observaba en silencio, no con orgullo, sino con la seriedad de quien sabía que la batalla era más grande que su propia historia. Fue entonces cuando Delgado se giró hacia los presentes. «A partir de este momento, el comandante Rogers y los 3 oficiales que firmaron la sanción serán suspendidos provisionalmente y trasladados a la unidad de asuntos internos para una investigación inmediata». El impacto fue brutal. Rogers quedó inmóvil, como si acabara de recibir una orden de salto sin paracaídas. Uno de sus oficiales intentó murmurar algo, pero las palabras se perdieron en la marea de ojos que ya no los respetaban. «Esto es una locura», musitó Rogers tambaleante. Delgado se acercó aún más. «Lo único loco aquí es haber creído que nadie los detendría». Un silencio cargado de justicia envolvió el hangar. Andrea, aún con el pendrive colgando de su cuello, se acercó al comandante y, sin odio, solo con la fuerza de la verdad, le dijo: «La próxima vez que quiera dar una lección de disciplina, asegúrese de no estar mintiendo primero». El hangar contuvo la respiración, y en ese momento, lo impensable ocurrió. Los propios policías militares que antes la esposaban se colocaron al lado de Rogers, pero ahora para escoltarlo fuera. La inversión de poder estaba completa. La víctima ya no era la acusada, y el verdugo ahora era juzgado. Cuando Rogers fue escoltado fuera del hangar, el sonido de sus propias botas resonando en el concreto fue lo único que se escuchó. No hubo aplausos, solo un silencio reverente, como el que se guarda para honrar a los caídos. Pero esta vez, los caídos eran los falsos. Andrea no se movió de inmediato. Miró sus muñecas marcadas por las esposas, luego al pendrive aún colgando de su cuello. Respiró profundo. No había sonrisas ni celebraciones en su rostro.
Solo una expresión serena de alguien que no ganó una pelea, sino que evitó una tragedia. La sargento Torres se le acercó lentamente, con los ojos enrojecidos. «Lo siento», dijo en voz baja. Sabía que algo no estaba bien, pero no supe cómo. Andrea la miró, sin rencor. No hace falta que todos hablen al mismo tiempo. Basta con que uno diga la verdad, para que los demás recuerden que pueden hacerlo. En ese momento, el capitán Ramírez se acercó con algo entre las manos, una insignia, la misma que Andrea había perdido meses antes, cuando fue degradada tras cuestionar la misión fallida. «¿Esto te pertenece?», dijo. «No solo por lo que hiciste hoy, sino por lo que nunca dejaste de ser». Andrea la tomó con un leve temblor en los dedos. La sujetó sin prisa, sin necesidad de mostrarla. Sabía que su valor no estaba en el metal, sino en lo que representaba. Mientras el hangar comenzaba a vaciarse, muchos se le acercaban en silencio, con un gesto, una mirada, una mano en el hombro. No era un desfile, era algo más íntimo, más real, era respeto. Ya afuera, en la pista, Andrea se detuvo frente a uno de los drones XR-9. Tocó su fuselaje frío, cerró los ojos por un instante, no para recordar el dolor, sino para anclar la memoria. Alguien le preguntó si pensaba dejar la base. Ella negó con la cabeza. «No me fui cuando me esposaron. No me voy ahora que puedo volar libre». Y antes de entrar al hangar técnico, miró por última vez al cielo. Ese cielo al que le había jurado lealtad, incluso cuando su propia base la traicionó. Si esta historia te tocó, compártela, porque en algún lugar, otra Andrea está esperando ser escuchada.